Bien, vamos con la segunda parte de lo que es, bueno, la clase pasada vimos concavidades y terminamos con puntos de inflexión, ¿no? Entonces dijimos que un punto de inflexión es un punto en donde hay un cambio de concavidad, es en donde la segunda derivada se hace cero, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que esos puntos son los puntos en donde hay un cambio de concavidad, los puntos de inflexión. Entonces, fíjate, vamos a analizar este ejemplo. Te dice, determine los puntos de inflexión y analice la concavidad de la gráfica de la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x cúbica. Entonces, bueno, primero tenemos que sacar la primera derivada, ¿no? Entonces, si yo tengo la función original x a la cuarta menos 4x cúbica, la primera derivada te quedará 4x cúbica menos 12x cuadrada. Y luego tenemos que sacar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada te queda 4 por 3 son 12x cuadrada. Y menos 12 por 2 me queda menos 24x. Puedo factorizar un 12x y me quedaría 12x por x menos 2, ¿sale? Entonces, la segunda derivada la igualamos a 0 para encontrar los puntos de inflexión. Y bueno, si tú haces 12x por x menos 2 igual a 0, te queda que x es igual a 0 o x es igual a 2, ¿verdad? Entonces tengo dos puntos de inflexión, en 0 y en 2. Por lo tanto, como tengo dos puntos de inflexión, voy a particionar el eje real en tres intervalos. ¿Sale? Entonces, fíjate, mi primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta el 0, ¿verdad? Luego va a ser de 0 a 2, porque 0 y 2 son puntos de inflexión. Y por último, de 2 a más infinito, ¿no? Eso está muy fácil. Ahora entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos estos intervalos, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un valor prueba para cada uno de ellos, para cada uno de estos intervalos. Vamos a tomar un valor prueba, entonces tomamos al menos 1, de menos infinito a 0. Tomamos al 1 de 0 a 2 y al 3 de 2 a más infinito. ¿Sí? Entonces tengo que ver el signo de la derivada. Acuérdate que si la segunda derivada es mayor a 0, la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, para x igual a menos 1, al sustituirlo en la segunda derivada, acuérdate que la segunda derivada es esta. Entonces, bueno, ahí, como podrás darte cuenta, 12 por menos 1 te va a quedar menos 12 y menos 12 por menos 3 me va a quedar positivo, ¿verdad? Porque menos por menos, más, me va a quedar 36, ¿no? Estoy haciendo ahí la cuenta mental, me va a quedar 36 y mayor, eso es mayor que 0, ¿no? Ajá, por lo tanto, entonces tengo ahí que en x igual a menos 1 en la segunda derivada, me queda que es mayor a 0, ¿sale? Ahora, para los valores que están entre 0 y 2, tomamos el valor de x igual a 1. Ajá. Y bueno, 12 por 1 es 12 y una menos 2 es menos 1. 12 por menos 1 me queda menos 12, que es negativo, ¿verdad? Entonces, y por último, para x igual a 3, 12 por 3 son 36 y 3 menos 2 te queda 1. 36 por 1 me queda 36 mayor a 0. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que me estoy dando cuenta, es de que, bueno, pues la segunda derivada para todo el intervalo de menos infinito a 0, como podemos ver en la gráfica, desde que viene desde menos infinito hasta llegar al 0, pues tengo que es cóncava hacia arriba, ¿no? Si se ve la concavidad, ahora sí que la función abre hacia arriba, las rectas tangentes están por debajo, entonces la segunda derivada es mayor a 0, ¿no? Luego, aquí fíjate cómo de 0 a 2, la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Si ves la concavidad, cóncava hacia abajo, ajá. Y bueno, pues la concavidad hacia abajo me dice que la segunda derivada es menor que 0, por lo tanto en el intervalo ahí tengo los puntos de inflexión en 0 y en 2,
donde es el cambio de concavidad, y luego otra vez de 2 a más infinito, pues tengo que la función es cóncava hacia arriba. La segunda derivada es mayor a cero. ¿Sale? Entonces, acuérdate que puedes utilizar graficadores para poder entender más el problema y poder interpretar más las concavidades y también los puntos de inflexión, los puntos críticos. Ahí estamos dándonos cuenta que tengo ahí un mínimo, ¿verdad? En el 3 hay un mínimo en 3, menos 27 y bueno, nada más al parecer, ¿no? Entonces, ahí está cómo se calculan los puntos de inflexión. ¿Sale? Entonces, esa parte es importante. Espero que lo hayas entendido. No tiene mayor ciencia más que tomar un valor prueba y formar los intervalos particionados, ¿no? Y tomar un valor prueba de esos intervalos, ¿sale? Bien, eso es con respecto a puntos de inflexión. Ahora sí, llegó la hora de ver el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, fíjate, el criterio de la segunda derivada es un criterio muy importante que nos va a ayudar a hacer más fácil el cálculo de los máximos y mínimos. Ajá. Recordando el criterio de la primera derivada, para poder hacerlo teníamos que particionar y ver los puntos críticos y en base a eso teníamos que tomar un valor que era antecesor al valor crítico, un valor que era menor que el valor crítico y si la derivada cambiaba de positivo a negativo, pues teníamos si la derivada de positivo a negativo teníamos un máximo y si la derivada cambiaba de negativo a positivo teníamos un mínimo, ¿no? Entonces, acuérdate de esa parte. Hemos estado hablando de funciones crecientes y decrecientes. Y bueno, ahora sale este nuevo criterio que va a ser más sencillo, fíjate, para poder calcular los máximos y mínimos. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Sea f una función tal que su derivada es igual a cero en el punto C. Obviamente C pertenece al intervalo del dominio de la función. Y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a C. Vuelvo a repetir las condiciones. La función debe de tener valores críticos, o sea, debe de tener puntos críticos. Y la segunda derivada de f debe de existir en un intervalo abierto que contenga a C. ¿Sí? Entonces, el criterio me dice, si la segunda derivada es mayor a cero, entonces f tiene un mínimo relativo en c, f de c. Vuelvo a repetir, si la segunda derivada es mayor que cero, bueno, ahí podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Ahí podemos ver en la gráfica que si la segunda derivada es mayor que cero, en el punto C, es cóncava hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, tenemos un mínimo. Ajá. Entonces ahí debes de pensar en que si la segunda derivada es mayor a cero, es positiva, entonces tengo un mínimo, es decir, lo contrario de lo positivo, lo negativo, el mínimo, ¿no? Y viceversa, si la segunda derivada es menor que cero, entonces la función es cóncava hacia abajo, es decir, si la segunda derivada es menor que cero, entonces f tiene un mínimo relativo en c, f de c. ¿Sale? Ahí está el criterio, es muy importante este criterio, porque simplemente no tienes que calcular los valores críticos y luego tienes que calcular la segunda derivada y evaluar los valores críticos en la segunda derivada. Vamos a ver el ejemplo para que pueda quedarte bien claro este criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, aguas, no se te olvide que si la segunda derivada es mayor que cero, tengo un mínimo, y si la segunda derivada es menor que cero, tengo un máximo. ¿Sale? Entonces, si es mayor que cero, perdón, si mínimo, ahí se equivocaron en la notación, ahí lo están diciendo mal, pero bueno, la gráfica nos lo dice, ¿no? Aquí hay un error, aguas, aquí hay un error en esta parte. Si la segunda derivada es mayor que cero, entonces tengo un mínimo y si la segunda derivada es menor que cero, tengo un máximo. Aguas, aquí va máximo, no mínimo. Ahí se equivocaron, grave error, aguas con eso, ¿no? Pero bueno, ya hice la observación. Entonces, fíjate, vamos directamente al ejemplo. Ok, entonces el ejemplo, fíjate lo que me va a decir el ejemplo del criterio para la segunda derivada, ¿no? Entonces ahí va. Tengo lo siguiente. Bien, ok. Entonces, así está, fíjate. Tengo
emplear el criterio de la segunda derivada, encuentre los extremos relativos, ¿no? De la función. Entonces aquí me están pidiendo que utilice el criterio de la segunda derivada para poder calcular los máximos y mínimos. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular primero los valores críticos. Entonces comienzo a derivar la derivada de menos 3x a la quinta. Menos 3 por 5 me queda menos 15x a la cuarta, más la derivada de 5x cúbica, 5 por 3, 15x cuadrada. Puedo factorizar un 15x cuadrada que va a multiplicar a 1 menos x cuadrada, ¿no? Entonces, ahí están factorizando y volteando la resta, ¿no? Porque en realidad me quedaría 15x cuadrada por menos x cuadrada más 1, ¿no? Pero están volteando, en lugar de poner menos x cuadrada más 1, ponen 1 menos x cuadrada. Eso es elegancia nada más. Ajá. Entonces, esa es la primera derivada. Y bueno, de esta derivada, al igualar a 0, bueno, 15x cuadrada va a ser igual a 0, pues cuando x valga 0, ¿no? Y 1 menos x cuadrada va a ser igual a 0, pues cuando x valga, en este caso, 1 y menos 1, ¿no? Entonces ahí tengo, ahí están tomando los valores. Fíjate, ahí aquí tenemos esa parte, aquí están los valores críticos que son menos 1, 0 y 1. Los están poniendo en orden, ¿sale? Y después, esos tengo 3 valores críticos. Y bueno, ahora hay que encontrar la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, bueno, pues puedes derivar esta o puedes derivar este. Lo más recomendable es derivar la primera derivada. O sea, aquí lo más recomendable, lo que yo te recomiendo es que derives esta, ¿no? ¿Sí? No vayas a derivar esta. ¿Por qué? Porque te vas a complicar más, ahí vas a tener que utilizar la regla del producto. No te recomiendo que utilices la regla del producto. Si te la puedes saltar, mejor y mejor llévate la relax, deriva este polinomio, ¿no? Entonces, la segunda derivada te quedaría menos 15 por 4, te queda menos 60x cúbica, y la derivada de 15x cuadrada me quedan más 30x. Otra vez factorizamos 30x, volteamos otra vez la resta, como en el caso anterior, y entonces me queda que la derivada me queda 30x por, en este caso, 1 menos 2x cuadrada, ¿no? Ahí tengo esa parte. Entonces, ahora lo que voy a hacer, no quiero ver las concavidades. Si yo quisiera ver las concavidades, igualaría a 0 la segunda derivada, que es lo que vimos ahorita en el ejemplo anterior, ¿verdad? Si yo quisiera ver concavidades, igualo a 0, saco puntos de inflexión y particiono mi recta para ver con valores prueba dónde es cóncava hacia arriba la segunda derivada y dónde es cóncava hacia abajo, pero yo no quiero eso. Yo lo que estoy calculando lo que quiero son los extremos relativos. Por lo tanto, como tengo 3 valores críticos, lo único que voy a hacer es voy a tomar el intervalo, fíjate, como tengo de menos 1, 0 y 1, entonces aquí voy a tomar mi intervalo de menos 1 a menos 2. Luego, bueno, estoy tomando ahí más bien, no es intervalo, perdón. Lo que están haciendo ahí es que tengo los puntos críticos, menos 1, 0 y 1, ¿verdad? Entonces, están evaluando la segunda derivada en menos 1. Aquí la evalúan en menos 1. Luego evalúan la segunda derivada en 0. Y luego evalúan la segunda derivada en 1. ¿Sale? Aguas, estos de aquí no son intervalos, ¿verdad? Son ya los puntos, o sea, ahorita te explico cómo salieron, pero lo importante es ver cuánto vale la segunda derivada en menos 1. Bueno, si yo evalúo en menos 1, la segunda derivada en menos 1, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar 30 por menos 1, ¿verdad? Que multiplica, en este caso, a 1 menos 2 por menos 1 al cuadrado. Lo puedes sustituir en la factorización o lo puedes sustituir aquí en el polinomio original, donde se te haga más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sustituyo acá, 30 por menos 1 me va a quedar menos 30. Y bueno, menos por menos más, ¿no? Bueno, más bien aquí menos 1 está elevado al cuadrado, entonces es positivo.
entonces me va a quedar 1 menos 2 por 1, me va a quedar 1 menos 2 que sería menos 1. Entonces menos 30 por menos 1 me va a quedar 30, por lo tanto esto es mayor que 0. ¿Sí lo ves? Por lo tanto, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un mínimo relativo en x igual a menos 1. ¿Sí? Luego entonces, por la misma razón, al evaluar en 0, si yo evalúo todo ahora en 0, bueno, pues te quedaría 30 por 0, 0, todo se va a hacer 0. Entonces, la segunda derivada en 0, pues me da 0 y no puedo decir nada, simplemente en 0, pues de la gráfica podemos ver que en 0 es un punto de inflexión, ¿verdad? Hay un cambio de concavidad ahí, ¿verdad? Bien, y luego en x igual a 1, la segunda derivada, ya lo hago mental, me queda 30 por 1, 30, 1 menos 2 por 1 al cuadrado, me va a quedar 1 menos 2, me queda menos 1, y menos 1 por 30, pues me va a quedar menos 30, que es negativo. Por lo tanto, en 1, como la segunda derivada es menor que 0, en 1 existe un máximo. ¿Sale? Tengo un máximo relativo. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar tanto el mínimo relativo como el máximo relativo? Bueno, pues hay que sustituir el valor de menos 1 en la función original. Si yo sustituyo, si yo veo cuánto vale, una vez que yo ya sé que en menos 1 hay un mínimo relativo, ¿cómo encuentro este menos 2? ¿No? ¿Cómo le hago para encontrar este menos 2? Pues sustituyo en la función original f evaluada en menos 1. F evaluada en menos 1 me va a quedar menos 3 por menos 1 a la quinta, ajá, más 5 por menos 1 al cubo, ¿no? Acuérdate que de toda potencia negativa con exponente impar te va a quedar negativo, ¿no? Entonces, menos 3 por menos 1 a la quinta te va a quedar menos 1 a la quinta te queda menos 1. Por menos 3 me queda 3 positivo. Más menos 1 al cubo me queda menos 5, ¿no? Porque 5 por menos 1, ahí me va a quedar, en este caso, menos 5, ¿no? Y 3 menos 5, ¿cuánto es? Menos 2. De ahí salió este menos 2, ¿sale? Entonces, este valor de aquí es un mínimo. Ahí está el mínimo relativo, menos 1, menos 2. Y para encontrar el máximo completo, la ordenada, también voy a sustituir en la función original. Ahora, en lugar de sustituir en menos 1, ahora sustituyo 1 positivo, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 3 por más 1, la quinta más 5 por más 1 al cubo, y entonces ahí que me va a quedar, pues me va a quedar menos 3, porque 1 a la quinta es 1 positivo, y me va a quedar menos 3 más 5, ¿no? Y menos 3 más 5 son 2, de ahí salió este 2. ¿Me entendiste? Por lo tanto, ya tengo mi máximo, que es el 1,2, tengo mi mínimo en menos 1, menos 2, y bueno, puedo ver que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo, ya viendo la gráfica, pues la función tiene una concavidad, ¿verdad? En este caso, es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a 0, luego tiene una concavidad hacia abajo de 0 a más infinito, ¿no? Pero bueno, eso ya sería analizar las concavidades y bueno, la gráfica me dice mucho, ¿no? Pero ya sacando los máximos y mínimos, pues puedo ver muchas cosas y como ves, este es el criterio de la segunda derivada de máximos y mínimos y entonces hasta aquí esta parte de máximos y mínimos, el criterio de la segunda derivada. Entonces, este criterio es más sencillo que el criterio de la primera derivada. ¿Por qué? Pues porque en el criterio de la primera derivada tienes que particionar el eje real según los valores críticos que haya. Si hay 2 valores críticos, tienes que tener 3 intervalos. Si hay 3 valores críticos, deben de ser 4 intervalos, ¿no? Y tienes que tomar un valor prueba, o sea, está más talachudo el método del criterio de la primera derivada. Yo te recomiendo que en el examen utilices el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Pues porque simplemente hay que derivar una vez, encontrar los valores críticos y los sustituyes en la segunda derivada, ¿no? Te fijas en los signos y se acabó. Ya no tienes que hacer intervalos ni nada. Simplemente sustituir los valores críticos en la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor a 0, entonces tengo
un mínimo relativo y si la segunda derivada es menor que 0, tengo un máximo relativo. Y ya, o sea, no es tanta talacha y en el examen lo que necesitas es ahorrar tiempo. Entonces yo te recomiendo el criterio de la segunda derivada. Obviamente, si te llego a preguntar en el examen el criterio de la primera derivada, lo tienes que hacer con el criterio de la primera derivada. Todo depende cómo te lo pida, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí esta parte del criterio de la segunda derivada. Y bueno, pues la próxima clase resolveremos problemas relacionados con criterios de primera y segunda derivada, porque ya tienes que entregar la tarea este domingo. Muchas gracias.